vamos a hablar con el maestro Carlos Salazar, profesor e investigador de la Universidad Agraria Antonio Narro, los pormenores con alguien que es verdaderamente experto. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Maestro, le agradecemos mucho que nos haga el favor de estar con nosotros aquí en Contextos para que nos dé su opinión en relación a todos estos programas que se han lanzado y que tienen que ver con la vida del campo, que tienen que ver con la agricultura y que tienen que ver con la alimentación saludable, porque creo que el propósito final es eso, una alimentación saludable para los mexicanos. La pregunta es, ¿este es el camino? ¿Realmente la alcanzaremos? ¿Realmente tendremos una soberanía? ¿Qué nos hace pensar que vamos a dejar atrás las importaciones de frijol y que realmente vamos a ser autosuficientes en esta materia? ¿Qué nos hace pensar que los productores de maíz y los productores de tortilla van a poder sostener este precio que se pretende? Que sea usted mismo, maestro, el que nos platique al respecto. Gracias por estar. Le saluda Marcela Pámanes. Primeramente, pues saludar a todo el auditorio y pues, gracias por el espacio. Yo te diría que tendríamos que empezar en que la agricultura es una actividad de alto riesgo. O sea, a diferencia de la industria, esta se hace en cielo abierto, la mayoría de la producción, y mucha de ella depende de las precipitaciones, muy poca. Sobre todo los granos básicos están más limitados en la producción temporal, y por lo tanto esta incertidumbre pues hace que dependamos mucho de las cuestiones climáticas que no han sido tan favorables últimamente este año. Y la otra, te diría que hay plagas, enfermedades. Hoy tenemos un problema de mercado, de costos de producción, de aumento de fertilizantes, de aumento del precio de las semillas, del retiro de los apoyos a los medianos y grandes productores. Esos son los que aportan mucho mayor volumen de comercialización de granos, no solamente el frijol, sino otros trigo, que aportan al mercado excedentes que son los que al último forman el mercado en la economía. Entonces ese es un primer factor. La otra es que la incertidumbre de producción pues está siempre presente, y por eso somos complementarios con las importaciones de principalmente maíz, de frijol, de soya, que es un alimento animal, pero que va a contribuir a la producción de carne. Y trigo, que es otro producto básico, ¿no? Yo te diría que en ese sentido, pues la apertura comercial ha traído los beneficios de garantizar el abasto, ya sea con producción nacional en buenas cosechas y con las importaciones complementarias y abasto, ¿no? Ese es un primer elemento. Y con respecto al frijol, que no es importante reducirlo, pues yo veo muy complicado, sí, simplemente sin considerar este aspecto, que el frijol es mucho más la producción de temporal en zonas de escasa precipitación, como Zacatecas, principalmente Durango y Chihuahua, que tengamos garantizado un abasto y podamos hacer un programa con mucha certeza de producción nacional. En los últimos años han aumentado las importaciones a manera de escándalo, sí, y pues no tenemos además una estructura de producción de los tipos de frijol que consume el pueblo de México. Tenemos una variedad impresionante de alternativas que no necesariamente son las que satisfacen las regiones de consumo. Todas que consumimos regionalmente diferentes frijoles. Estos son más negros, acá son más claros, tintos, y eso también es una cuestión de preferencias del consumidor.
Lo mismo sucede con el trigo. En el trigo producimos mucho trigo duro, o sea, para pastas, y la otra mitad casi la producimos de pan, de trigo panificable para el pan, que es el que nosotros necesitamos, y muchas veces andamos exportando los excedentes del trigo duro por estas diferencias entre la oferta que hace la producción nacional con la demanda. Yo creo que tienen un reto difícil. En el caso de la tortilla, yo te diría que ha habido varias crisis en la tortilla. Las últimas fueron en 2012, después en 2018 cuando entró este tipo de gobierno, y en ninguna han tenido éxito, porque es un tema muy complejo. Te doy solo un dato. Antes de que la apertura comercial había entre 36 y 37 mil tortillerías, y había precio controlado y había permisos de establecimientos para los establecimientos de tortillerías, y hoy tenemos, según INEGI, más de 100,000 tortillerías. Wow. ¿Qué implica esto? Que con tantas tortillerías el volumen de consumo pues se repartió entre más, y entonces si antes con 500, 600 kilos de tortilla que producía cada tortillería, tenía un negocio más o menos, una escala económica competitiva. Hoy se tienen que conformar con producir la tercera parte, o sea, entre 150, 200 kilos, y el problema es que los establecimientos con esos 150, 200 kilos quieren sacar el día. Entonces es un tema donde los costos quedan pues en segundo plano, aunque sí hay razones para pensar que los costos de algunos factores de la producción de tortillas están afectando. Yo te diría, hoy el precio del maíz del 2012 a estas fechas es muy parecido el precio. Uh-huh. El problema es que hoy tenemos un tipo de cambio que encarece la producción nacional más alto. Entonces, que tenemos el petróleo, los derivados del petróleo más altos, o sea, el uso del gas y de la gasolina y el diésel en la producción agrícola pues han aumentado. El acarreo, o sea, el transporte y la distribución se ha encarecido. La energía eléctrica también ha aumentado. Hoy tenemos costos de mano de obra mucho más altos. O sea, esos factores vienen a cambiar la estructura de costos, y entonces hoy el costo, si el porcentaje del precio del maíz influye en el precio de la tortilla, está entre un 50 y un 60%, que en la estructura de costos, aunque algunos dicen que es menor, yo lo dudo, un 15% lo representa la mano de obra, un 5% la luz, y más o menos un 15% la cuestión del agua y otros aditivos que lleva el proceso de nixtamalización. Pero esto también varía porque hoy, por ejemplo, nosotros acá en el norte usamos mucho la tortilla elaborada con harina, pero en la mayoría de las regiones de México donde el consumo es mayor de tortilla, del centro para abajo, pues casi es una tortilla nixtamalizada que viene siendo un poco más cara, o combinaciones entre harina y masa de nixtamal, y eso pues encarece más el precio de la tortilla. Esto a mí se me hace un reto muy complicado, porque yo en los últimos sexenios he estado participando en mesas de negociación con los otros eslabones de la cadena, yo en la parte de la producción agrícola, pero ahí concurren los tortilleros, los
molinos, los dueños de los molinos de masa, para hacer masa, las instituciones como la Comisión Federal, Petróleos Mexicanos, pues se han hecho esfuerzos por el consenso, pero este consenso no ha logrado el objetivo. O sea, yo lo veo muy complicado porque, pues imagínate, pues el Estado tendría que tener mucho más inspectores para revisar cada tortillería. Y esto se complica aún más porque dicen, vamos dentro del programa de seguridad alimentaria que se anunció, dicen, vamos a decretar en la Constitución que no existe maíz transgénico, ni para consumo directo del hombre, ni para la producción nacional. Yo creo que no es necesario usar la Constitución para este tipo de elementos que los determine el mercado o la ciencia. ¿Por qué la ciencia? Porque la ciencia determina si hace daño o no hace daño un aditivo de un alimento. Yo considero que se están metiendo en un berenjenal porque hoy importamos más maíz de Estados Unidos principalmente y ahora de otros países como Brasil, y estamos llegando a comprar casi el 50% de lo que consumimos. Vamos a rebasar el 50% de lo que consumimos con importaciones. El próximo año está pronosticado. ¿Y esto a qué se debe? Por ejemplo, yo no veo en el anuncio de seguridad alimentaria la atención a zonas afectadas por fenómenos naturales o por cuestiones de disponibilidad de agua por el cambio climático. Se está anunciando que los huracanes que cayeron en Guerrero afectaron más de 300,000 hectáreas. Significa una pérdida importante de cerca de 1,000,000 de toneladas que van a salir de ahí y no van a estar disponibles en el mercado. Pero yo creo que un caso más grave es la falta de agua y el problema de falta de apoyos al Estado, que produce casi el 20% del maíz blanco que se usa en las tortillas, que es Sinaloa. Sinaloa producía un poco más de 5,300,000 toneladas y hoy va a producir menos de 300,000, pero menos de 3 millones de toneladas. Pues una diferencia casi de 2,5 millones de toneladas menos de maíz blanco nacional, que se usa directamente en la industria de la tortilla, porque se considera un maíz de calidad, de alta calidad, donde ha venido afectándose su producción, por eso te digo, la disponibilidad de buenas presas, pero por otro lado, por la falta de apoyos y la certidumbre en el precio. Tenemos un problema de precios de mercado que no hay expectativas de que suba, sino hay expectativas de que siga en el mismo nivel o bajando, porque dependemos de las determinaciones del mercado mundial que reflejan los precios competitivos en las bolsas de grano. Entonces, no vemos expectativa de que baje el maíz más de lo que ha bajado, o que suba para que tenga rentabilidad el productor, y por lo tanto, si no es negocio, pues no vas a producir. Yo te diría, nosotros hicimos el cálculo el viernes ahí con algunos de mis estudiantes, y tú requerirías de sacar 11,5 toneladas de producción, o sea, 11,500 kilos por hectárea, para poder recuperar tus costos. No tener ganancias, sino recuperar tus costos. Tomados con datos de FIRA, que son cerca entre 55 y 60,000 pesos por hectárea, y los precios de ese día, que son 5,600 pesos, que está más o menos igual que el precio de garantía del maíz, un poquito menos el precio internacional. Y para obtener 11,5
y media, en general, todos los productores, pues estamos muy lejos. Claro. Estamos tan lejos como que, pues, el que mayor produce es Sinaloa, tiene 10.5 toneladas por hectárea de producción de maíz. Pues, todo lo que produzca de menos de 11.5 toneladas, pues es pérdida. Maestro, es que le quiero preguntar... Le quiero preguntar en relación a los fertilizantes, que también se ha anunciado que existirán fertilizantes para el bienestar. O sea, no hay agua, o el agua es una eventualidad y está sujeta a que nos llueva o que no nos llueva. Digo, lo que nos está pasando aquí en las presas, la de 8 del siglo de hoy, es con sequía, presas binacionales y realmente el estado crítico que hay. La posibilidad de que el próximo ciclo de riego sea deficitario porque finalmente no va a haber agua para todos. Entonces, ¿cómo se puede estar diseñando sobre papel con pronósticos que me parecen muy aventurados como para suponer que realmente se va a poder bajar hasta un 10% el precio de las tortillas, o que realmente los fertilizantes van a poder ser, y que ya no se va a importar más frijol, o que ya no se va a importar más maíz? O sea, pues es que eso no obedece a la voluntad, y como usted lo ha expuesto muy bien, es circunstancial. Mira, con respecto a los fertilizantes, primero te diría yo que van dirigidos a productores de menos de 5 hectáreas. Y la mayoría de los productores de menos de 5 hectáreas están en temporal. Entonces uno como productor, cuando vas a tirar el fertilizante, pues lo tiras cuando tienes posibilidades de producir y tienes agua. Sino cómo se va a diluir el fertilizante. Ese segmento de productores no aporta mucho a la producción que se comercializa para que otros que no producimos consumamos. ¿Sí? No se me explique. Los que realmente producen cantidades excedentarias para el mercado son los medianos y los grandes productores. Y cuando me refiero a grandes productores, son organizaciones de productores sumados que forman grandes superficies. Porque aquí van a tergiversar, habían dicho, no, pues este fulano tiene tantos hectáreas, pues ya habrá casos, ¿verdad? Pero no es lo generalizado. Los grandes productores son las asociaciones agrícolas de Sinaloa, las asociaciones agrícolas y sociedades de producción rural de Jalisco, de Guanajuato, todos ellos, o sea, pero a ellos ya se les quitaron los apoyos. Entonces, o los apoyos son mínimos solamente para 5 hectáreas de lo que tienen. Esto, obviamente que cuando anuncian que los fertilizantes no es el único elemento que impacta en la productividad. Hoy tenemos semillas genéticamente mejoradas, que no son las transgénicas, porque no se permite sembrar los transgénicos, de alto rendimiento. Esa es una parte. La otra, las grandes, aumentar las densidades. Si antes se sembraban 40,000 plantas por hectárea, hoy los sacos de semillas te traen 60,000 semillas por hectárea. Eso fue con la idea después de la Revolución Verde, de aumentar la densidad de las plantas por hectárea para tener más elotes, para tener más mazorcas, para tener más granos. Pero esas pequeños agricultores que mencionan del centro hacia el sur, que son los que reciben los apoyos, siguen sembrando 40,000 plantas o menos, y no son maíces genéticamente potenciales en productividad. No, románticamente es que vamos a impulsar la producción de criollos, porque confunden criollos con razas. Los criollos es una variabilidad de genética que no necesariamente es la mejor en la productividad. Y las razas, pues sí es un tema interesante, que estamos hablando de los maíces regionales que son nativos, pero que son de baja productividad, o sea,
una tonelada y media por hectárea. Pero te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en los valles altos, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, se produce el maíz cremoso. Podríamos decir, un criollo México ahí que se ha generado. Pero no lo compran las empresas porque es muy duro. Ni siquiera los tortilleros ya lo compran en última instancia porque es muy duro, y entonces al momento de llevarlo al proceso de nixtamalización aumenta los costos de su cocimiento, o sea, se gasta más en energía, y entonces eso lo saca de competitividad. Entonces hay muchos factores que no están tomando en cuenta. Yo digo, los fertilizantes ha sido un ejemplo claro de corrupción, sobre todo en Guerrero, donde inició la distribución López Obrador de fertilizantes. Es un negocio de unos cuantos, no es de los productores, porque los productores, en su alta necesidad de ingresos, se los venden a otros. Yo me acuerdo que cuando había un programa de fertilizantes en Guerrero, yo fui dirigente nacional de productores de maíz, había camiones en las carreteras límites del Estado de México, de Michoacán, para que al momento de la distribución a los productores, ellos estaban recibiendo pagos. Y no eran necesariamente los productores los que lo vendían, eran los distribuidores del propio fertilizante. Como hemos visto en noticias en muchos periódicos, este tipo de corruptelas. Yo siento que se tienen que perfeccionar los mecanismos de distribución de insumos. Creo que le están apostando a unidades de producción demasiado pequeñas que deben de apoyarlas sin duda, pero están dejando de orientar los presupuestos a los que realmente pueden garantizar la seguridad alimentaria, que son los medianos y grandes productores que ya tienen mejor tecnología y mejores rendimientos de producción, y eso no están en el sur, esos están en el Bajío, en Occidente, en Jalisco, en Sinaloa, en Chihuahua, en mismo Veracruz, Tamaulipas. O sea, se me da que están equivocando por un tema más ideológico que económico. Y lo ideológico normalmente es un tema discursivo, no es un tema basado ni en la ciencia, ni en el estudio, ni en un proyecto, ni cuestiones racionales, porque normalmente lo hacen intelectuales que nunca han estado en el surco. Uh-huh. Y deberían de consultar a los productores, a los dirigentes de organizaciones de productores, que también hay que ponerles un alto por y a lo mejor reglas morales para que atiendan a sus gremios, pero que son los que verdaderamente conocen. Bien. Yo siento que el tema de los transgénicos es un tema igual que esto de discriminación de los medianos, es un tema ideológico. El maíz transgénico ha sacado del hambre a muchos millones de personas en Oriente, en Medio Oriente, en África, y hay potencias como productivas como Brasil, como Argentina, que han basado su economía en la producción agrícola con transgénicos. No ha pasado nada. Siguen enfrentándose con el glifosato, que es un componente, más bien es un herbicida que nos ayuda a eliminar hierbas y todo eso. Y están enfrascados en pelearse con eso más por la confrontación con la empresa que los produce, que realmente con una evidencia científica. Exacto, porque finalmente, maestro, nos enfrentamos a ideologías y nos enfrentamos a posturas políticas que son siempre más importantes
que las políticas que se diseñen para fortalecer al campo, y esta ha sido la historia de muchas décadas atrás. Yo le propongo, maestro, que no dejemos de conversar al aire, porque la verdad es que nos ha llevado de la mano, por lo menos en esta primera participación suya con nosotros, y ha desglosado una situación que se está presentando en relación a las propuestas agroalimentarias de la Presidenta de la República. Ojalá que en otro momento podamos seguir la conversación, maestro. Muchísimas gracias por su presencia. A sus órdenes, y pues gracias por el país. Saludo al auditorio. Gracias, muchísimas gracias. Siempre se queda corto el tiempo para un tema tan vasto, tan amplio, pero también con tantas aristas y que nos lo ha explicado como lo que es un académico. Qué bueno, nos dio mucho gusto. Sí. Buenos días para todos. Muy bien explicado el tema por parte del maestro Salazar. Y me parece que tienes razón también en esto que señalaba, ¿no? En el sentido de que estos planes los tienen que también proponer, o por lo menos ser partícipes del análisis de la situación, quienes están todos los días trabajando en esta área, ¿no? No desde el escritorio, como bien lo comentó, gente que jamás en la vida ha pisado el surco. Bueno, pues ojalá que haya un cambio de visión y que esto funcione, que no vaya a ser como el gas del bienestar, como el PASIC, como tantos otros proyectos que se quedan ahí y que no cumplen los objetivos. Pues sí, no sé por qué ya estoy viendo las tortillerías del bienestar, ¿no? Porque finalmente los productores que han hecho de las tortillerías su negocio, su modo de vida, será dificilísimo que puedan resistir con un 10% a la baja de su producto. Muy bien, vamos a la pausa comercial, regresamos enseguida. Esto es Contextos.